Gracias. Es un enorme privilegio para mí hablarles a tantos pastores en una sesión plenaria como esta. Y voy a ser honestos con ustedes. Es algo intimidante predicarle a tantos predicadores. De hecho, específicamente, creo que nunca he predicado con John MacArthur en el mismo lugar. Normalmente, si estoy en este púlpito es porque él no está aquí. No soy un pastor de tiempo completo. En términos técnicos, soy un anciano laico y en cierta manera un maestro glorificado de escuela dominical cuyo trabajo de tiempo completo me tiene ocupado lidiando con diferentes medios masivos de comunicación cristiana. Entonces, primordialmente no soy un predicador. De hecho, durante los primeros 11 años de mi involucramiento aquí en Grace Community Church, yo le enseñaba un estudio de niños en la división de los niños, y fue Lance Quinn quien me empujó a enseñar ocasionalmente a adultos, y esto fue a principios de los 90. Entonces, estoy frente a ustedes no como un colega, sino como su siervo, como alguien que no tiene nada más que profunda admiración hacia ustedes, caballeros, quienes están involucrados como pastores de tiempo completo, esforzándose por ser fieles en la verdad de Dios y fieles en la tarea de predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Especialmente en estos tiempos en los que, bueno, seamos honestos, predicar la palabra de Dios definitivamente no está de moda. Y tengo algo de conocimiento de primera mano del estrés, de la presión que todo pastor enfrenta cada semana, y ustedes, caballeros, tienen mi más profunda gratitud y mi más profundo respeto. Sé que hay muchos líderes laicos aquí con nosotros esta semana, y sé que virtualmente todos ellos harían un eco de ese sentimiento. Quizás el único orador de sesiones plenarias en esta semana quien puede decir esto, entonces permítanme decirlo. En nombre del resto de nosotros, a ustedes, caballeros que son pastores de tiempo completo, gracias por lo que hacen. Esta mañana quiero que nos concentremos en dos versículos en Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Tito 2, versículos 7 y 8. Esta es una amonestación de Pablo a Tito, su amigo, su colega, su verdadero hijo en la fe. Tito es uno de los héroes no muy reconocidos de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, un pastor joven cuyo apoyo fiel y labor detrás de las cámaras o tras bambalinas lo hicieron extremadamente preciado para Pablo. Y Pablo le escribe a Tito con estas instrucciones. Tito 2, versículos 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Escogí ese texto, francamente, porque estoy profundamente preocupado por la tendencia que tienen tantos pastores últimamente de emplear vulgaridades, palabras obscenas, temas viles, temas carnales, ilustraciones sexuales vívidas, palabras eróticas y bromas sucias. Cosas así están infiltrándose en los púlpitos. La mayoría de ustedes sé que están conscientes de la nueva moda de la que estoy hablando. Me veo tentado a llamarla la pornificación del púlpito. La justificación usualmente dada es que las palabras vulgares y los temas sexuales son las herramientas de la contextualización. Es una manera en la que nos escuchemos más relevantes. Muchas voces en la iglesia insisten que esto es absolutamente esencial si quieres alcanzar a ciertos segmentos de nuestra cultura. El apóstol Pablo dijo lo contrario, y eso es lo que quiero que veamos en esta hora. Cuando estaba considerando qué temas podrían ser importantes para un grupo de pastores y líderes de iglesias tan grande y tan diverso como este, no pude alejarme de este tema. Traté, créanme, no pude. La revista de New York Times, del periódico, recientemente publicó un artículo de Mark Driscoll en el cual este fue un tema primordial. ¿A quién aplastaría Jesús? Fue el título del artículo. Y esta es la frase del encabezado. Los sermones de Mark Driscoll son demasiado fuertes para publicarse o colocarse en una página de Internet evangélica cristiana para familias. Entonces, este es un tema que, incluyendo el periódico New York Times, todo mundo está hablando de
esto. Y me parece, sin embargo, que la gente en el mundo evangélico no está pensando bíblicamente al respecto. ¿Qué palabras y qué tipo de temas son apropiados para el púlpito en un servicio de adoración público? ¿Qué dones y qué virtudes califican a un hombre para ser pastor? ¿Y qué debe sobresalir de manera prominente cuando alguien analiza nuestro estilo de ministerio? ¿En qué te gustaría que se concentrara el periódico New York Times si analizaran tu estilo en un artículo? Hace una década, por lo menos en nuestros círculos, nadie hubiera considerado que estas preguntas eran muy difíciles, pero hoy en día los evangélicos están obsesionados con este asunto y francamente muchos están confundidos. Me impresiona cuántos jóvenes en el ministerio están totalmente involucrados con palabras vulgares y temas de lascivia. Insisten que esta es una corriente positiva y también estoy asombrado al ver el nombre de buenos hombres, la cantidad de buenos hombres y líderes cristianos que en privado dicen que realmente no aprueben estas bromas y vulgaridades y palabras bajas, pero piensan que debemos pasarlas por alto en los jóvenes y guardar silencio en público para que la tela frágil de la unidad evangélica no sea rota debido a la controversia por palabras. Porque francamente creo que este asunto probablemente no sería controversial en absoluto si un puñado de líderes cristianos respetables simplemente dieran un paso adelante y confrontaran este asunto valiente y bíblicamente. Tristemente, la tolerancia evangélica en el púlpito ha atravesado un cambio monumental en el último par de décadas, simplemente en mi vida, y no en una dirección saludable. Francamente, la insensatez, la necedad más vulgar y más baja se ha infiltrado al repertorio evangélico bajo la rúbrica de contextualización. Ahora, enfrento aquí un dilema bastante serio. En un sentido, me gustaría mostrarles algunos de los ejemplos de lo que estoy hablando para que entiendan que no estoy exagerando. Por otro lado, la mayoría de estas cosas son tan inapropiadas que no hay manera alguna en la que yo las arrastraría aquí a nuestro centro de adoración, nuestro auditorio. Pero estoy seguro de que la mayoría de ustedes están conscientes de la mayoría de las cosas de las que estoy hablando. Aquí hay un puñado de algunos ejemplos más o menos esterilizados. Hubo un grupo que se llama Triple X Iglesia, que dice que está concentrándose en adictos a la pornografía y personas que trabajan en la supuestamente llamada industria de entretenimiento de adultos. Ellos patrocinan una mesa en todas las convenciones grandes de pornografía, en donde dicen que hacen evangelismo, en donde entregan Biblias y usan palabras con un eslogan deliberadamente ambiguo, que realmente pienso que, debido a su ambigüedad, pienso que es blasfemo. El eslogan es: Jesús ama a las estrellas, a las celebridades pornográficas. Eso es lo que está impreso en las Biblias que ellos distribuyen. Ellos, francamente, han pintado un rostro en esta abominación y le han dado un nombre. Y quiero decirles una cosa: Triple X Iglesia no es una anomalía oscura que saqué de algún lugar. Van a encontrar enlaces a su página de internet en literalmente cientos de páginas de iglesias que apoyan y promueven lo que Triple X Iglesia está haciendo. Corrientes como estas abundan en el mundo evangélico. Y de pronto, repentinamente, es muy popular predicar sermones en los cuales el pastor, de manera vívida, describe actos privados de perversión con palabras tomadas de la industria pornográfica. Hay un grupo de mujeres jóvenes en línea que en sus blogs hablan de los detalles íntimos de sus vidas sexuales bajo el disfraz de tratar de ayudar a mujeres cristianas con la idea de sazonar a matrimonios con problemas. En un grupo de este tamaño, creo que es probable que algunos de ustedes, caballeros, hasta tengan enlaces a organizaciones y recursos como ese en las páginas de tu iglesia, páginas de internet de tu iglesia. Y si es así, es una vergüenza. Y tienes que reevaluar lo que estás haciendo. Las estrategias como esas invariablemente emplean
imágenes descriptivas y palabras que deliberadamente son eróticas, y no tengo duda alguna de que atraen y llevan a cristianos a una cultura de pornografía y carnalidad. Y sé, como un hecho, que estas son bloques de piedras de tropiezo mortales para personas que han sido salvadas de ese estilo de Biblia. Decir que es necesario usar estrategias deliberadamente seductoras como esas para atraer a personas a Cristo de una cultura que ya está obsesionada con todo que es erótico es una mentira. Eso no es necesario. También ignora la realidad de lo que realmente ha sucedido en el movimiento evangélico alrededor de la última década. Y de la misma manera decir que el idioma, las palabras sucias y las palabras deliberadamente vulgares son esenciales para alcanzar a la gente con el Evangelio es absurdo. Pero ese es exactamente el argumento que se presenta. Este es un comentario que encontré, un comentario típico en un foro de discusión en línea de bautistas del sur, y este era el tema. El hombre que escribió esto parece ser que era un pastor de jóvenes, un ministro de universidad. Y dice, y cito, cualquier cristiano que dice que las palabras de la FCC, en la lista de las malas palabras son malas, está juzgando y por lo tanto está alejando a millones de perdidos simplemente porque usan diferentes sílabas. Dios no nos da una lista de palabras abusivas. En un diálogo con un pecador en un bar, ciertas palabras simplemente quieren decir mucho. De hecho, yo he ganado a muchas personas en nuestra comunidad a Cristo usando una palabra vulgar que francamente es una mentira y no es mentira alguna. Cualquier palabra puede ser usada de manera abusiva y cualquier palabra puede ser usada para glorificar a Dios. ¿En serio? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Departamento de Impuestos o de Hacienda de tu país no publica las formas de impuestos con palabras del caño? Claro que no, porque realmente nadie cree que esa es una forma legítima de contextualización. Todd Friel señala que puedes ver las noticias a las 11 de la mañana en cualquier canal de televisión en Seattle, en Washington, y vas a notar que no están usando palabras pornográficas y palabras vulgares para comunicar sus encabezados a sus espectadores. Y ninguno de sus espectadores están demandando que las noticias sean traducidas en palabras vulgares para que entiendan lo que está siendo dicho. ¿Por qué es esto? Si ese tipo de contextualización es tan esencial para comunicar un mensaje a las personas en lo que supuestamente es la comunidad más perdida en Estados Unidos, entonces, ¿por qué los medios, las cadenas de noticias seculares lo saben? ¿Por qué no lo saben? ¿No podría ser que hablar de manera sucia realmente no es tan importante como algunos evangélicos nos dicen que lo es? Este enfoque a la relevancia, entre comillas, ha arrastrado a la comunidad evangélica en pocos años. Apenas hace 3 años, aquí en la Shepherd Conferencia de Pastores, hice un seminario hablando de los pros y los contras, ventajas y desventajas de los 40 días de propósito de Rick Warren. Y estaba hablando de las modas evangélicas. Y muchos me preguntaron, ¿cuál va a ser la siguiente moda? Y yo siempre les digo, no sé. Si pudiera inventar las modas, probablemente sería muy rico. Pero ¿quién puede predecir? Bueno, eso fue hace 3 años, 40 días de propósito. Hoy en día, la última moda en la comunidad evangélica es 40 días de sexo, o alguna variación de ese tema. Y no estoy bromeando. Ed Young Jr., pastor de la tercera iglesia más grande en Estados Unidos, recibió cobertura a nivel nacional de las principales cadenas de noticias porque su iglesia dio una serie de estudios acerca del sexo con una cama gigante como una ilustración en la plataforma, y se sentó en esa cama anunciando que él estaba presentando el desafío de 7 días. Y aquí, escuchen cómo lo reportó las noticias de la mañana de Dallas. Y cito, Dios pudo haber descansado el 7º día, pero el reverendo Ed Young quiere que las parejas casadas tengan sexo toda la semana, una vez al día, comenzando este domingo. El llamado a la acción va a ser el encabezado del sermón del domingo, el sermón del domingo en la iglesia del señor Young. Él planea presentar su desafío mientras se sienta en una cama. Y creo que Ed Young realmente sacó esa idea de una iglesia en Florida, en donde el pastor también recibió mucha cobertura por presentar un desafío de 30 días de sexo. Aparentemente 30 días fue demasiado riguroso, entonces la mayoría de las iglesias que han seguido este ejemplo han bajado el estándar un poco
Pero de pronto ese tipo de erotismo que sale del púlpito está por todos lados. De hecho, la revista Time notó la corriente el verano pasado, presentó un artículo muy importante y dijo, y Dios dijo, este era el encabezado, simplemente hazlo. La revista Time. Y de hecho vemos una historia diferente casi cada semana de alguna iglesia patrocinando alguna serie acerca del sexo, un desafío sexual de algún tipo. Parte de la corriente tiene que ver con presentar algún tipo de anuncio espectacular descriptivo en la ciudad. Y toda iglesia parece tratar de hacer que esos anuncios sean más descriptivos que sus predecesores. Y de hecho, en Kenosha, Wisconsin, más bien el mes pasado, un consejo directivo de escuela secular informó a una iglesia que no se les iba a permitir que usen ya la propiedad de su iglesia para sus servicios del domingo, porque el consejo directivo de la iglesia vio el volante que la iglesia estaba distribuyendo en las puertas de la comunidad, y el consejo directivo de la escuela pensó que el volante que promovía la serie de estudios del pastor acerca del sexo era demasiado pornográfico. Y cuando has cruzado una línea en la mente de estas personas seculares, realmente has cruzado una línea. Y seamos honestos, realmente nadie cree que este tipo de manera de actuar es absolutamente necesario para alcanzar nuestra cultura. Y nunca he escuchado a alguien que esté tratando de discutir que estas corrientes están teniendo un impacto santificador en una sociedad que está obsesionada con el sexo al punto de tener perversiones despreciables. Entonces, ¿por qué es esto tan popular? Bueno, es claro, por un lado, porque hay muchas personas en el movimiento evangélico que realmente quieren sentirse en casa en una cultura corrupta. Y hay demasiados pastores que están cautivados con la idea de ser aceptados en los ojos del mundo. Y seamos honestos, realmente en gran parte la noción entera de la contextualización ha sido comandada como una excusa para que las mentes carnales envenenadas por estar sobreexpuestos a la podredumbre. A algunas personas les encanta oír las palabras vulgares y alimentan sus egos con el impacto de lo que ese tipo de palabras genera. Entre más la iglesia quiere ser como el mundo, más esa actitud dominará. Esta fue una introducción mucho más larga de lo que originalmente quise darles, pero quiero enfatizar que este problema es serio y está muy extendido y está infiltrándose en el movimiento evangélico con una velocidad aterradora. Como lo dijo un hombre, realmente ya no es una moda, sino que ya se ha convertido en la nueva norma. Y eso es triste. Ahora, algo más acerca de la contextualización. No puedo dejar esto. Hablé de este tema de la contextualización en la conferencia de pastores del año pasado. Y quiero decir esto. Si tu enfoque, si tu estrategia, si ves la contextualización, es diseñarla primordialmente para hacerte sentir cómodo en una cultura pagana, entonces tienes una perspectiva que está de cabeza en referencia a lo que Pablo quiso decir cuando habló de que me hago todas las cosas a todos los hombres para que gane algunos. Y esta es una de las lecciones prominentes de nuestro texto. Veamos nuestro texto y veamos en primer lugar el contexto más amplio. Tito, el destinatario de esta carta, era un colega cercano del apóstol Pablo. Y puedes ver claramente en la manera en la que Pablo le escribe a Tito que Tito se había ganado la confianza de Pablo. Y Tito evidentemente era un joven, porque el capítulo 1, versículo 4, Pablo se dirige a él como mi verdadero hijo en la fe común. No es mi hijo en la fe, huíos, el cual sería un hijo legal que ha llegado a una edad adulta o alguien que se le ha concedido el privilegio de ser un hijo mediante adopción, sino tecnón, hijo, lo cual significa un hijo por nacimiento. Y el usar esa palabra implica dos cosas, creo. En primer lugar, que Tito aún era un joven y combinado con el adjetivo mi hijo genuino, conforme a nuestra fe en común, sugiere que Pablo fue el que personalmente llevó a Tito a Cristo. Entonces, este convertido gentil joven se convirtió en alguien indispensable para Pablo. Y en 2 Corintios únicamente Pablo se refiere a Tito 9 veces. También lo menciona 2 veces en Gálatas y una vez en 1 Timoteo. Es 1 Timoteo, no me acuerdo. Y Pablo
Y Pablo le encomendó un número de varias responsabilidades importantes a Tito, y es claro que Pablo consideraba a Tito como alguien mucho más importante que un simple pupilo o algún tipo de mensajero, sino que Tito era un colega verdadero y confiable en el ministerio apostólico. Entonces, cuando Pablo salió de Creta, dejó a Tito ahí para establecer y organizar el liderazgo en las iglesias que estaban fundadas ahí. Entonces, Pablo dice esto en Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, Pablo tiene algunas cosas no muy amables que decir acerca de la cultura de Creta. Resulta que este lugar estaba peor que Seattle, Washington. Tito 1, versículos 10 al 16. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y Pablo dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí tenemos algo de consideración cultural para ustedes, ¿no es cierto? Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. No están aprobados para obra alguna. Eso es fuerte. Sí lo es. Y si ponderas cuidadosamente lo que Pablo está diciéndole a Tito aquí, este pasaje hace que exploten algunos de los mitos favoritos de contextualización. Pablo no dice, oye, los cretenses son mentirosos y son bestias ociosas, entonces alcánzalos en base a eso. Y sumérgete en esa cultura y aprende a hablar su idioma, apela a su amor de la comida, vino, la comunión, organiza tu ministerio de hombres para que las reuniones sean en el bar. Doma sus pasiones por querer pelear al estar con los gladiadores, imita su estilo de vida y sus valores. Que el sabor de esa cultura sazone toda tu predicación. Contextualízate. No encuentras eso en las instrucciones de Pablo a Tito. Noten esto también. Pablo no rebaja el estándar del liderazgo cristiano para acomodar la inclinación hedonista de la cultura cretana. En los versículos 6 al 9 le da a Tito prácticamente la misma lista de requisitos para el liderazgo de la iglesia que dio a Timoteo en 1 Timoteo 3. Francamente, no envidio más bien la tarea a la que Tito fue llamado. Versículo 5. Corrige lo deficiente, establece ancianos en cada ciudad. ¿Cómo puedes cumplir esos estándares de liderazgo si lo único que tienes para trabajar son nuevos convertidos que acaban de salir de una cultura corrupta? Pero la tarea de Tito era clara. Él no debía jugar con las modas de esa sociedad, él debía enseñarlos a ser diferentes. Y no solo eso, sino con respecto a los jóvenes en particular, debido a que Tito mismo era un hombre joven, él debía ser un tipo diferente, un ejemplo diferente para cualquier cosa de lo que jamás habían visto. Él no debía, de alguna manera gatear y meterse en el caño de la sociedad, en el desagüe y unirse a la fraternidad de los hombres malos cretenses. Él necesitaba ser un ejemplo de dignidad, pureza, integridad. Este es el punto de nuestro texto. Tito 2:7, escuchen lo que dice. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora noten el flujo de la lógica en el capítulo 2. Esto es significativo. Pablo está enlistando cosas que adornan la doctrina sana. Pablo le está recordando a Tito de varios asuntos prácticos y de conducta que están de acuerdo con la sana doctrina.
La doctrina es vital, sí. Nunca me han escuchado decir algo diferente. Algunas doctrinas son esenciales, ¿no es cierto? Esa es la premisa de Juntos para el Evangelio, la coalición de Evangelio, la asociación de pastores que tenemos aquí en la conferencia de pastores y otros grupos que piensan de la misma manera. Quizás no estamos de acuerdo en todo detalle y no vamos a dejar que desacuerdos insignificantes rompan nuestra comunión, pero debemos estar de acuerdo en el Evangelio. Esa es la única base para la comunión cristiana. Entonces, la doctrina per se no es algo superfluo o extraño, a pesar de lo que algunos amigos posmodernistas tratan de decirnos. Algunas verdades son vitales, especialmente la enorme riqueza de verdad que se encuentra en el corazón del Evangelio. Algunas verdades son tan vitales que si tratas de alterarlas de alguna manera, eres anatema, maldito. Y algunas mentiras son tan peligrosas que Pablo, como dice en el capítulo 1, versículo 11, las bocas de aquellos que pronuncian esas mentiras deben ser silenciadas. Pero, ¿entienden esto? Hay ciertos principios también de santificación y de conducta personal que son tan vitales que se nos manda romper la comunión con aquellos que las ignoran. Escuchen lo que dice 1 Corintios 5:11. Pablo dice, les estoy escribiendo no para que nos dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. En otras palabras, si alguien se llama a sí mismo cristiano, una cosa es hacer como Jesús lo hizo, asociarte, afiliarte y ser hasta amigos con incrédulos, gente no se habla, pero alguien se llama cristiano y su estilo de vida o sus palabras es crónicamente incompatible con un corazón y mente santificados. Ciertamente, si vive entregado a la blasfemia casual u obsesionado con cosas que son indecentes o sucias, Pablo dice, no te asocies con esas personas. El punto de Pablo es que la conducta santificada es el compañero esencial de la doctrina sana auténtica. Es esencial. Una cosa es afirmar que el Evangelio es esencial. Tenemos que afirmar que hasta cierto punto algunos de los aspectos de la santificación son absolutamente esenciales. Y en gran parte, yo diría. Y el punto de Pablo aquí es que es posible que verbalmente afirmes la confesión, la mejor confesión de fe que jamás se escribió, pero si tus palabras y tus obras la niegan, Pablo no te habría afirmado como un cristiano auténtico, mucho menos cuando te echara la mano para el ministerio. Y lo dice ahí en el capítulo 1, versículos 15 y 16. Este es el punto de esos versículos. Cuando dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Se escucha como si estuviera describiendo a algunos hombres que están en el púlpito hoy en día. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo está diciendo, la doctrina sana es esencial, pero no es suficiente. Por lo tanto, Pablo le dice a Tito, capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseña los principios santificadores que van de la mano con doctrina sana. Enseña los principios de la santificación que adornan la doctrina que enseñas. No es una idea compleja. Y después Pablo describe cómo se ve esto. Versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, etcétera. Versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Ahora noten, no está dándole a Tito una lista exhaustiva de lo que es crucial en la santificación. Estas son muestras representativas de los tipos de cualidades que Tito necesitaba enfatizar, especialmente en una cultura tan adicta a lo inmoral, al placer como la de Creta.
Y Pablo sistemáticamente explica y señala las clasificaciones de santos, toda clase de escuela dominical, comenzando con los ancianos, las ancianas, quienes de manera específica se les da la tarea de enseñar a las mujeres jóvenes. Después, en el versículo 6, Pablo llega a la categoría a la cual Tito pertenecía, a los hombres jóvenes. Noten lo que Tito tiene que enfatizarle, sino también cómo hacerlo. Versículos 6 al 8. Tito 1, 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable. Este es el tema, el corazón de nuestro texto. Y aquí tienes al apóstol Pablo mostrando instrucciones para un joven, ministrando a otros hombres jóvenes en una cultura sin influencia de iglesia, orientada al placer, idólatra. Y no hay nada en absoluto aquí acerca de adoptar las maneras de pensar de la cultura juvenil en Creta. No hay una palabra aquí acerca de encajar o adaptar tu ministerio al estilo de vida de Creta. Tito era el que debía establecer el ejemplo, no viceversa. Por cierto, permítanme hacer un comentario más breve de a lo que Pablo se refiere en 1 Corintios 9, 22, en donde habla de convertirse, de hacerse de todo para que de todos modos salve a alguno. El contexto ahí es tan claro como el contexto aquí. Y Pablo está hablando de cosas diferentes. En 1 Corintios 9 le está hablando de evitar piedras de tropiezo innecesarias que estorban el hecho de que la gente escuche el Evangelio, costumbres y cosas así. Y él está diciendo en esencia que el Evangelio en sí mismo ya es suficiente piedra de tropiezo. No le preocupaba en absoluto ajustar el mensaje del Evangelio para eliminar la ofensa del Evangelio. O quizá cambiar el mensaje para, de alguna manera, adaptarlo a los gustos de alguna subcultura o a hacerse de alguna manera aceptable. Esto no se refería con esa frase cuando dice que a todos me echo de todo para que de todos modos salve a algunos. Él simplemente está tratando de mantenerse alejado, o más bien evitar cualquier cultura, cualquier asunto, cualquier piedra de tropiezo innecesaria al Evangelio. El punto aquí es que no se unió, se adaptó a la cultura. Muy importante esto, en el sentido de que él no estaba diciendo que estaba dispuesto a adoptar cualquier aspecto de la cultura o estilo de vida para poder encajar y que lo aceptaran. No está diciendo eso, sino que él estaba buscando evitar cualquier piedra de tropiezo innecesaria, como asuntos de costumbre cultural. De hecho, él aquí instruye a Tito a no imitar las características dominantes de la cultura. Noten aquí cómo los temas gemelos de la reverencia y la dignidad se encuentran entretejidos en este pasaje. Pablo no sugiere que podemos tolerar una falta de dignidad o a una medida mayor de irreverencia por parte de los hombres jóvenes, simplemente porque quizás no sean jóvenes. La dignidad es demandada de manera expresa tanto de los jóvenes y también gente de edad, Pablo dice. Y de hecho, esto era totalmente contracultural. Recuerden lo que dijo en el capítulo 1, versículos 2 al 16. Pablo, en esencia, lo que dice es que el problema fundamental de la cultura cretana es que la gente era persona irreverente, egoísta, cuando dice que eran, Tito 1:12, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y él no dice que esta es una realidad cultural que Tito tenía que adoptar. No le dice a Tito, mira, tienes que ser creativo y aprende a adaptar tu estrategia para poder acomodar o encajar con la cultura juvenil de Creta. Pablo claramente reconoció la tendencia cultural de Creta de favorecer las cosas de la carne, pero él no estaba favoreciendo esa tendencia, no estaba a favor de hacer de esa tendencia parte del ambiente de las iglesias que estaba plantando en Creta. ¿Alguien seriamente piensa que Pablo habría aprobado de algún tipo de cosa inapropiada para adaptarse a la cultura en Creta? En lugar de esto, Pablo dice en Tito 1, versículo 13, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Después, repetidamente enfatiza la importancia de la dignidad y la reverencia. Capítulo 2, versículo 2,
los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes. Versículos 6 y 7, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras, de integridad. Hay mucho en estos dos versículos que el tiempo no nos va a permitir desempacar, pero quiero que noten que Pablo alienta a Tito a cultivar conducta sana, doctrina sana y palabras sanas. Y ser un ejemplo en estas maneras, no solo en la doctrina, tu vida, tu doctrina y tus palabras, todos son aspectos cruciales de tu deber pastoral. Y de hecho, las palabras de Pablo, Pablo presenta estas instrucciones para presentar y realmente mostrar que estas categorías están entretejidas. Cada una es esencial, están relacionadas entre sí. No son tres cosas totalmente separadas, sino que son tres aspectos del mismo deber. He estado leyendo el texto de una versión, el cual inserta la conjunción y entre buenas obras y sana doctrina. Y esto da la impresión desafortunada de que Pablo está diferenciando entre las buenas obras y la buena doctrina, pero no lo hace. De hecho, este es el punto primordial de este pasaje extendido. Dice que la doctrina sana simplemente es una característica prominente de buenas obras. Y viceversa, es una realidad también. La Biblia, la versión americana estándar, nos da la médula de esto, diciendo, muéstrate así a ti mismo como un ejemplo de buenas obras con pureza en doctrina. Manteniendo tu doctrina pura es una de las maneras en las que tus buenas obras las son ejemplificadas. Y después Pablo dice que tu doctrina realmente no es pura, sino la impartes a la gente de una manera digna, mediante palabras sanas que no puedan ser condenadas. Ahora, este es el aspecto específico de las instrucciones de Pablo a Tito que más me preocupa en esta mañana, o en la que quiero que nos concentremos en esta mañana. Y quiero concentrar nuestra atención en lo que él dice acerca de nuestras palabras. Y escucho a personas, incluyendo a líderes bien conocidos en el movimiento evangélico, diciendo que realmente no importa lo radical que sea tu contextualización del mensaje, siempre y cuando la información teológica y la fórmula doctrinal del mensaje sea correcta. Estoy convencido que esto está mal. De hecho, esta manera de pensar es opuesta al punto que Pablo está enfatizando en sus instrucciones a Tito. Tu doctrina realmente no es pura si tú mismo no eres un ejemplo de reverencia y dignidad. Si tu manera de hablar es vulgar, es baja, es vulgar, o si tu estilo de vida está caracterizado por las mismas tendencias carnales que definen a la cultura secular, entonces tú no eres un ministro digno del Evangelio y debes retirarte del ministerio. Pablo dice esto al final del capítulo 1, Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Son inapropiados, están descalificados, tienen que retirarse. Entonces, si consideras el mandato de Pablo aquí, cómo tienes que usar palabras sanas que no sean condenadas en su contexto, él está dándole mucha importancia a la importancia de la dignidad, reverencia, pureza y la salud de tus palabras. Y eso se aplicaría especialmente a las palabras que usamos en el púlpito. Pero pero esto es lo vital. Pablo, de hecho, está mandándole a Tito que guarde aún sus palabras en la vida diaria para que su vida entera sea coherente con la dignidad, reverencia y santidad que el Evangelio manda. Pablo estaba alentando a Tito a no hacer o decir algo en ningún contexto que sea inapropiado para el Evangelio o que le diera a los enemigos del Evangelio una razón legítima para hablar mal de nosotros. Y claro, a lo largo del Nuevo Testamento se nos recuerda, se nos dice que el mundo hablará mal de nosotros. Eso va a suceder. Pablo no está sugiriendo que debemos adoptar algún tipo de noción posmoderna, artificial, de civilidad y hacer todo lo que podamos para ser políticamente correctos para que la gente siempre nos acepte, sino que lo opuesto es una realidad. Él está diciendo, no le des al mundo razón alguna de criticarnos, y nunca le des al mundo razón alguna de criticarnos, razones que no estén relacionadas con el hecho de que rechazan la verdad por la que luchamos y vivimos. Hermanos, este no es un asunto complejo. Palabras vulgares, bajas,
fuera de lugar y temas carnales, egoístas, eróticos no deben caracterizar tu estilo de ministerio. Y de nuevo, hace menos de una década atrás, nadie necesitaba enfatizar esto, simplemente no era controversial y no debería ser controversial. Considera de nuevo las implicaciones de ese último versículo en el capítulo 1. Si ves prácticamente todo como una oportunidad para las bromas vulgares y las palabras sucias, lo que de hecho estás comunicándole a la cultura, lo que le estás diciendo es que tanto tu mente como tu conciencia están contaminadas. Y no te engañes, toda cultura, no importa lo pagano que sea, naturalmente reacciona a las vulgaridades de la misma manera. Pablo dice, aquellos cuyas mentes y conciencias están así de contaminadas, no son aptos para el ministerio. Entonces, si tú eres alguien que puede llenar sus palabras o sus sermones con palabras sucias, con bromas sucias, con temas carnales, sin que te moleste en absoluto tu conciencia, tienes que salirte del ministerio. Por favor. El púlpito es un lugar en donde la palabra de Dios debe ser proclamada y la verdad de Dios debe ser elevada en la adoración. Es el último lugar en donde todo lo que es santo debe ser arrastrado al drenaje, al caño. Este problema ha alcanzado proporciones epidémicas últimamente. Como dije hace un momento, podría citar docenas de ejemplos y hay cientos de ejemplos más que ni siquiera me atrevería a citar porque aún mencionarlos aquí violaría el principio que estoy buscando afirmar. Algunas cosas son demasiado vergonzosas como para ser mencionadas. Efesios 5, versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que son hechos por ellos en secreto. Por cierto, ese es un hecho que nuestra cultura nuestra cultura se ha esforzado por quitar. El mundo piensa que todo, no importa lo vergonzoso, necesita ser sacado, todo necesita ser diseccionado, diseminado, desmenuzado y explorado abiertamente, aún con audiencias mixtas. Esta es la idea que se encuentra en la mayor parte del entretenimiento de nuestra cultura. Los predicadores no necesitan sujetar a su congregación a más suciedad de lo que el mundo ya inunda a nuestra vida, de lo que el mundo ya llena nuestra vida. Hay dos tipos de profanidad, de vulgaridad, que todo cristiano necesita evitar. Uno es lo que la Biblia llama palabras sucias, obscenas, palabras que normalmente hacen referencia a funciones corporales privadas o lo que sea. Lo otro es otro tipo de irreverencia que va de trivializar cosas sagradas a blasfemia abierta de usar el nombre del Señor en vano. Y las Escrituras no guardan silencio en ninguna de estas cosas. Estas no son asuntos grises, no son áreas grises. La blasfemia es un pecado triste, terrible, y eso incluye usar todo tipo de trivialidad cuando usamos el nombre del Señor en vano o hablar de lo que es sagrado. Haz un estudio del tercer mandato y pon atención a lo que todas las Escrituras enseñan como un mal uso del nombre del Señor, de no usar el nombre del Señor en vano. Y una vez que entiendes lo que la Biblia dice acerca de la irreverencia a la ligera, si no te ves motivado a eliminar cualquier rastro de broma de cosas sagradas, debes tener un corazón de piedra. Pero, y no olvides esto, debemos tener límites que debemos rehusarnos a cruzar mucho antes de que lleguemos a la esfera de la blasfemia. Las Escrituras nos mandan tanto en términos positivos como en términos negativos a mantener nuestras palabras limpias y puras en todo aspecto. Y las Escrituras nos dan ese mandato repetidamente. Colosenses 3 trae tanto lo positivo como lo negativo juntos. Lo negativo en el versículo 8 de Colosenses 3. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y después versículos 16 y 17 son positivos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
esta no es una dicotomía compleja. De nuevo, en términos positivos, también lo vemos en Colosenses 4:6. Vuestra palabra sea siempre llena de gracia, sazonada. Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y en términos negativos, noten la primera parte del versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y algunos versículos más adelante, Efesios 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino, noten, el otoño pasado, hace unos meses atrás, prediqué un sermón de este púlpito, Efesios 5, versículos 1 al 4, y lo que quiere decir, y puedes bajar esto gratuitamente en la internet, y mientras tanto, ya que estás en línea, puedes buscar el sermón que hice del tercer mandato, especialmente si no sabes qué tan serias son las implicaciones de ese mandato. Pero esta mañana solo tenemos tiempo para tener una perspectiva general. Y en ese versículo que acabo de leer, Efesios 5:4, porque realmente define lo que es palabra sana en nuestro texto. Pablo en Efesios 5:4 usa 3 palabras griegas que describen el tipo de lenguaje o palabras que nos manda evitar. Nos dice en Efesios 5:4 palabras deshonestas, necedades, truanerías. Los términos griegos son aiskrotes, lo cual quiere decir obscenidad, indecencia o impureza. Y de hecho, en español dice palabras deshonestas. Se refiere al lenguaje que tiene tonos de podredumbre moral. Se refiere a las palabras de la industria de la pornografía, y eso mostraría ese tipo de asunto a la que se aplica esta palabra. Literalmente quiere decir palabras sucias. Por ejemplo, el tipo de cosas con las que el tipo de palabras por las que tu mamá te amenazaba que iba a lavar tu boca. Pablo no nos da una lista de palabras porque no lo necesita hacer. Toda cultura tiene una lista no escrita de ellos, y todo mundo sabe lo que son. No necesitas una lista. No lo dio en griego porque no lo necesitas. Toda cultura tiene una lista no escrita de palabras de este tipo. Y todo el mundo sabe qué reglas son. ¿Saben cuáles son esas palabras? Si seriamente no tienes idea de lo que son, pregúntale a cualquier niño de primaria. Son las mismas palabras que afectan la manera en la que clasificamos las películas. Son las tarjetas de presentación de la conversación carnal, y por eso no debemos usarlas. Noten que Pablo no dice evítalas tanto como sea posible. Él las clasifica exactamente en la misma categoría como la fornicación. Y él dice, con tan fuerte énfasis como sea posible, ni siquiera sea nombrada entre ustedes, como es apropiado a los santos. Y la segunda palabra en Efesios 5:4 es morología. Morología, lo cual quiere decir en esencia ser un bufón. Es de la misma raíz griega que apunta a ser alguien que habla de manera tonta. Y el contexto es claro al señalar que Pablo tiene en mente el tipo de uso de palabras de bromas que caracterizan gran parte de la conversación mundana que caracterizó el tiempo de Pablo. Ustedes saben, palabras que están sazonadas con palabras viles, que son temas eróticos y que son sucias. El contexto más grande aquí, todo tiene que ver con la pureza sexual. Pablo entonces está describiendo aquí este tipo de palabras sucias que tienen doble sentido o que tienen connotaciones sexuales. Dijo, no hagan eso, no es apropiado para un santo. Y después la tercera expresión que usa aquí en Efesios 5:4 es eutrapelía, lo cual se refiere aquí, se traduce en Reina Valera 60, truanerías. En este contexto se explica a sí misma. Son palabras, son bromas sucias. Hay algo interesante en esta palabra. En la literatura griega secular, esa palabra es usada casi siempre en un sentido totalmente positivo. En esencia, significaba inteligencia. La expresión griega viene de palabras que literalmente, si lo desmenuzas, se refiere a algo que se ve bien. Evoca la idea de flexibilidad o versatilidad, y en esencia se refiere a alguien que
piensa rápidamente y puede convertir una frase rápidamente en otra cosa. Y específicamente se refiere a alguien que es inteligente de una manera impropia. Realmente es exactamente la idea de palabras de bromas crudas, vulgares. La cultura griega admiraba ese rasgo como la mayoría de nuestra cultura hoy en día, como los comediantes de nuestro día, pero las Escrituras enfáticamente la condenan. Y en la literatura cristiana, esta palabra siempre era usada para denotar algo negativo. Esta no es una noción victoriana que fue inventada 150 años atrás. Los cristianos siempre han tenido este estándar. Y Pablo aquí cuidadosamente ha escogido 3 expresiones que en esencia cubren todo tipo de palabras sucias, bromas sucias, uso de palabras sugestivas, temas eróticos y algún tipo, cualquier cosa que sea algo que no sea, algo que sea sin gusto, vulgar, inapropiado. Y noten, estas son las cosas mismas que los gurús actuales de la contextualización nos están diciendo que necesitamos usar para hablarle a nuestra cultura. Y las Escrituras nos dicen que esas cosas no son apropiadas entre los santos, no convienen a los santos. Entonces, ¿qué estrategia deberíamos buscar? Realmente no es una pregunta difícil, ¿no es cierto? Pero alguien dice, bueno, pero Pablo cuando usó la palabra escubalón, y eso quiere decir excremento. De hecho, esa palabra tenía un rango interesante de posibilidades semánticas. La manera en la que era usada en la literatura griega explota, francamente, rechaza el mito de que era considerado tabú. No, era una palabra ciertamente fuerte, y no tengo duda alguna de que Pablo la usó de manera deliberada porque era fuerte. Pero no es el tipo de expresión vil que era considerada inapropiada con compañía mixta, en ciertas compañías, en ciertos lugares, cuando había mujeres, por ejemplo. Y a veces se traduce basura, pero creo que esta es una de las connotaciones posibles. Pero sin duda alguna es que cuando él cuando usó esta palabra en Filipenses 3, no estaba tratando de usar tacto, probablemente usó la palabra para apuntar a esto, a excremento, el peor tipo de suciedad, pero no necesitas usar otras palabras en español para comunicar la idea claramente. Además, ese tipo de palabras fuertes de Pablo, ese tipo de palabras fuertes por parte de Pablo, francamente, son escasas, no las encontramos mucho en Pablo, y lo cual esto muestra lo que Pablo enseñaba aquí. De hecho, el único otro ejemplo en el que puedo pensar de palabras fuertes que la gente normalmente usa para señalar que Pablo usó palabras fuertes, las vemos en Gálatas 5:12, en donde Pablo responde a los judaizantes. Ellos insistían que los gentiles incircuncisos no podían ser salvos a menos de que se sometieran al ritual, a la operación ritual de sus prepucios. Pablo invirtió la lógica de su doctrina contra ellos. Si la salvación literalmente podría ser ganada a través de cortar algo de carne, ¿por qué no la circuncisión? Si la circuncisión es eficaz por la justificación, simplemente piensen en lo que la castración podría ser para ellos. Es un gran argumento, realmente. Pero escucha, es fácilmente posible explicarle a adultos que hablan español lo que Pablo quiso decir aquí, y aún es posible usar ese mismo tipo de argumento sarcástico que Pablo usó ahí, sin descender al caño para decirlo, al drenaje. Pablo pudo decirlo esto sin hacer a un lado su dignidad. Lo que está diciendo es fuerte, nos sacude. Quizás este es lo más fuerte que Pablo dice en algún lugar, pero no usó expresiones viles. No hay palabras sucias aquí. No estaba siendo vulgar o obsceno. Y esta descripción vívida de mutilación personal, de que se haga alguien a sí mismo un eunuco, era grotesco. Pero esta no era una idea extraña que inyectó en un tema que no se relacionaba con esto. Simplemente su punto estaba relacionado al argumento racional que estaba presentando. No meramente fue un insulto vulgar que presentó por causa de ser vulgar. Se presentó al final de 4.5 capítulos en los cuales Pablo de manera cuidadosa desmanteló la doctrina de los judaizantes. Y el sarcasmo terrenal como este ciertamente nunca se convirtió en el elemento que definió el estilo del discurso polémico de Pablo. Él nunca ha sido apodado el apóstol vulgar. Además,
hay una diferencia significativa entre palabras fuertes y palabras obscenas. No son lo mismo. Palabras fuertes, las palabras fuertes definitivamente son necesarias con mayor frecuencia de lo que nuestra cultura posmodernista quiere escucharlas, pero las palabras profanas nunca tienen lugar en la vida de un cristiano y ciertamente no tienen lugar en el púlpito. ¿Acaso no Lutero a veces empleó palabras fuertes? Sí, Lutero era particularmente Pablo usaba, más bien, Lutero usaba bromas fuertes. Por ejemplo, decía que persiguió al diablo en la noche hasta que irrumpió el viento. En la entrada de la biblioteca de Wittenberg el día de hoy hay un libro de caricaturas del amigo de Lutero, Cránico, el artista, y se muestra ahí bajo un cristal, y durante varios años tiene la idea de mostrar una caricatura de un reformador haciendo del baño en el sombrero, defecando en el sombrero, en la mitra del Papa. Lutero era notorio por su capacidad de ser fuerte en sus conversaciones con sus alumnos, pero no se da evidencia alguna que sugiera que él llegó a usar palabras fuertes, vulgares en el púlpito. Y si piensas que el uso de insultos vulgares, los insultos vulgares de Lutero en contra del Papa fueron unas de sus armas polémicas más eficaces, entonces no has leído mucho de la historia de la Iglesia. Esa caricatura se muestra ahí como parte de un esfuerzo estudiado para minar la influencia de Lutero, mostrando lo necio que a veces él se condujo. Haz, por ejemplo, una búsqueda en Google, en la página de Internet, para encontrar el intercambio de Lutero con Sir Thomas More. Es realmente asombroso en extremo, palabras que yo no me atrevería a usar en este púlpito. Lo que Lutero le dijo a More fue vergonzoso, y la única respuesta que Lutero recibió fue palabras profanas, palabras más profanas, una inundación de vulgaridades de Sir Thomas More, que estaba enojado. Y las palabras vulgares usadas de manera deliberada y los temas eróticos usados de manera intencional nunca han sido herramientas útiles para el esparcimiento del Evangelio. No es sorprendente. Si estás cultivando un estilo si estás cultivando este estilo en tu manera de hablar, estás siendo desobediente a lo que las Escrituras mandan. Pero ¿qué hay acerca del cantar de cantares? Ese es otro aspecto del argumento que se presenta a favor de usar de manera normal palabras sexuales. Pero escucha, el cantar de cantares eleva el aspecto físico del amor marital, hablando de una manera poética y eufemista, usando palabras poéticas y eufemistas que son apropiadas para la lectura en cualquier audiencia. Pero lo que vemos en la actualidad es precisamente lo opuesto. Lo que vemos hoy en día no es nada más que pornografía suave, por así decirlo, que se ha infiltrado en la iglesia con el disfraz de relevancia, pero es contrarrelevante, es contraproducente, porque lo último que nuestra cultura necesita es que la obsesión del mundo con el sexo sea reflejado en el mensaje que la iglesia proclama. Con toda seriedad, les digo esto: cuando los desafíos al sexo en las iglesias evangélicas continuamente llaman la atención de las cadenas de noticias más importantes como diarios como el New York Times, CNN, ABC, están concentrándose en las palabras sucias y vulgares de uno de los predicadores mejor conocidos de los evangélicos, tenemos un problema serio. Mi querida madre, que me enseñó algunos de estos principios a través del uso apropiado de un jabón, se fue al cielo hace tan solo 5 semanas atrás. Ella fue azotada él se enfermó con una enfermedad muscular cuando estaba yo en secundaria, y vivió con una debilidad crónica por más de 45 años. Y su eslogan era un versículo de la Biblia, Eclesiastés 9:10, que dice: lo que encuentre tu mano hacer, hazlo con toda tu fuerza. Ella no tenía mucha fuerza, pero tenía una versión tejida de ese versículo como un recordatorio. 3 veces en las 5 semanas desde que mi mamá murió, 2 veces en programas de televisión, 2 entrevistas separadas en programas importantes, he oído
a Mark Driscoll a hacer una broma sucia acerca de conducta sexual, y ese versículo siempre es lo que usa. Lo que encuentra tu mano hacer, hazlo con toda tu fuerza. Y Driscoll ha hecho esta broma repetidamente en los foros públicos, en la mayoría de los foros públicos posibles. De hecho, la broma es tan característica de su repertorio que fue incluida en un artículo del New York Times. Driscoll la usa como una línea para buscar una risa cuando la conversación se convierte en algo sexual. Él dice que quiere traer, y cito, una brisa de comedia y de algo de moda a lo que de otra manera podría ser una discusión religiosa. Estas son sus palabras. En absoluto eso es lo que Pablo estaba haciendo cuando usó la palabra escubalón al condenar de manera sarcástica a los judaizantes. Ese tipo de broma es un mal uso abierto, desafiante de la palabra de Dios, y francamente no creo que alguien pudiera haber contado una broma como esa en un contexto evangélico hace apenas una década atrás sin haber incitado, haber provocado que los cristianos se quedaran con la boca abierta por el horror de haber escuchado eso. Pero en estos días ese tipo de humor, de bromas vulgares, es algo que está de moda. Y lo triste es que probablemente no voy a poder escuchar ese versículo sin pensar en esa broma vulgar de Driscoll. Y eso es exactamente de lo que estoy hablando cuando digo que es peligrosamente fácil que las palabras y la conversación sucia crucen la línea y se conviertan en blasfemia abierta. De hecho, estoy preparado para argumentar que si tú deliberadamente traes palabras sucias y temas impropios, sexuales, al púlpito, porque crees que eso se relaciona mejor con la cultura, que la verdad pura de la palabra de Dios, tú eres culpable de sacrilegio al nivel de Nadab y Abiú. Usar las palabras de las Escrituras en una broma obscena es una contaminación mucho peor de lo que es santo, que el pecado de aquellos que colocaron el arca de Dios en un carro con bueyes en el Antiguo Testamento. Y se está acabando ya nuestro tiempo, pero necesitamos terminar. Pero permítanme concluir diciendo esto. Todos nosotros ministramos en culturas impías. No importa lo lejos que esté la cultura en la que está de tu iglesia, o lo sucio que sea la cultura que estás evangelizando. Necesitas ser reverente y digno en tu manera de hablar, en tu doctrina, en tus palabras. Estos son los requisitos de un verdadero ministro y se aplican a toda subcultura. Los labios inmundos son un factor que descalifica. Ese es uno de los puntos incidentales de Isaías 6. Isaías 6 se maldijo a sí mismo y trató de esconderse, diciendo: ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando Dios lo llamó a ser un profeta, lo primero que sucedió fue que un ángel limpió esos labios inmundos con un carbón ardiente. No hay nada verdaderamente profético en una boca que habla vulgaridades. Y de nuevo, esa es una de las lecciones secundarias de Isaías 6. La lección primordial de Isaías 6 es el hecho de que Dios es santo, santo, santo. Nuestras vidas y nuestros labios deben reflejar eso. Oremos juntos. Señor, ninguno de nosotros tiene labios lo suficientemente puros como para honrar tu santidad o declarar tu gloria como debe ser proclamada. Confesamos con Isaías que somos hombres de labios inmundos y que vivimos en una cultura llena de labios inmundos. Limpia nuestras mentes, nuestras bocas, haznos santos y ayúdanos, Señor, conforme buscamos ser tus embajadores en un mundo inmundo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tiene nada más que profunda admiración hacia ustedes, caballeros, quienes están involucrados
como pastores de tiempo completo, esforzándose por ser fieles en la verdad de Dios y fieles en la tarea de predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Especialmente en estos tiempos en los que, bueno, seamos honestos, predicar la palabra de Dios definitivamente no está de moda. Y tengo algo de conocimiento de primera mano del estrés, de la presión que todo pastor enfrenta cada semana, y ustedes, caballeros, tienen mi más profunda gratitud y mi más profundo respeto. Sé que hay muchos líderes laicos aquí con nosotros esta semana, y sé que virtualmente todos ellos harían un eco de ese sentimiento. Quizás el único orador de sesiones plenarias en esta semana quien puede decir esto, entonces permítanme decirlo. En nombre del resto de nosotros, a ustedes, caballeros que son pastores de tiempo completo, gracias por lo que hacen. Esta mañana quiero que nos concentremos en dos versículos en Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Tito 2, versículos 7 y 8. Gracias. Es un enorme privilegio para mí hablarles a tantos pastores en una sesión plenaria como esta. Y voy a ser honestos con ustedes, es algo intimidante predicarle a tantos predicadores. De hecho, específicamente, creo que nunca he predicado con John MacArthur en el mismo lugar. Normalmente si estoy en este púlpito es porque él no está aquí. No soy un pastor de tiempo completo. En términos técnicos, soy un anciano laico y en cierta manera un maestro glorificado de escuela dominical cuyo trabajo de tiempo completo me tiene ocupado lidiando con diferentes medios masivos de comunicación cristiana. Entonces, primordialmente no soy un predicador. De hecho, durante los primeros 11 años de mi involucramiento aquí en Grace Community Church, yo le enseñaba un estudio de niños en la división de los niños, y fue Lance Quinn quien me empujó a enseñar ocasionalmente a adultos, y esto fue a principios de los 90. Entonces estoy frente a ustedes no como un colega, sino como su siervo, como alguien que nota un tema que, incluyendo el periódico New York Times, todo mundo está hablando de esto. Y me parece, sin embargo, que la gente en el mundo evangélico no está pensando bíblicamente al respecto. ¿Qué palabras y qué tipo de temas son apropiados para el púlpito en un servicio de adoración público? ¿Qué dones y qué virtudes califican a un hombre para ser pastor? ¿Y qué debe sobresalir de manera prominente cuando alguien analiza nuestro estilo de ministerio? ¿En qué te gustaría que se concentrara el periódico New York Times si analizaran tu estilo en un artículo? Hace una década, por lo menos en nuestros círculos, nadie hubiera considerado que estas preguntas eran muy difíciles, pero hoy en día los evangélicos están obsesionados con este asunto y francamente muchos están confundidos. Me impresiona cuántos jóvenes en el ministerio están totalmente involucrados con palabras vulgares y temas de lascivia. Insisten que esta es una corriente positiva, y también estoy asombrado al ver el nombre de buenos hombres, la cantidad de buenos hombres y líderes cristianos que en privado dicen conscientes de la nueva moda de la que estoy hablando. Me veo tentado a llamarla la pornificación del púlpito. La justificación usualmente dada es que las palabras vulgares y los temas sexuales son las herramientas de la contextualización. Es una manera en la que nos escuchemos más relevantes. Muchas voces en la iglesia insisten que esto es absolutamente esencial si quieres alcanzar a ciertos segmentos de nuestra cultura. El apóstol Pablo dijo lo contrario, y eso es lo que quiero que veamos en esta hora. Cuando estaba considerando qué temas podrían ser importantes para un grupo de pastores y líderes de iglesias tan grande y tan diverso como este, no pude alejarme de este tema. Traté, créanme, no pude. La revista de New York Times, del periódico, recientemente publicó un artículo de Mark Driscoll en el cual este fue un tema primordial. ¿A quién aplastaría Jesús? Fue el título del artículo. Y esta es la frase del encabezado. Los sermones de Mark Driscoll son demasiado fuertes para publicarse o colocarse en una página de Internet evangélica cristiana para familias. Entonces, esta es una amonestación de Pablo a Tito.
su amigo, su colega, su verdadero hijo en la fe. Tito es uno de los héroes no muy reconocidos de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, un pastor joven cuyo apoyo fiel y labor detrás de las cámaras o tras bambalinas lo hicieron extremadamente preciado para Pablo. Y Pablo le escribe a Tito con estas instrucciones. Tito 2, versículos 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Escogí ese texto, francamente, porque estoy profundamente preocupado por la tendencia que tienen tantos pastores últimamente de emplear vulgaridades, palabras obscenas, temas viles, temas carnales, ilustraciones sexuales vívidas, palabras eróticas y bromas sucias. Cosas así están infiltrándose en los púlpitos. La mayoría de ustedes sé que están